Entrevista Matutina. Amigos, bienvenidos a Entrevista Matutina por Venevisión. Aquí estamos como todos los días comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Guillermo Luces, coordinador nacional de Voluntad Popular. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, Gregorio. ¿Cómo se encuentra el Partido Voluntad Popular en este momento? Bueno, en un proceso de relegitimación a través de todos nuestros estados, estamos recorriendo, conversando con todos nuestros responsables a nivel regional, municipal y parroquial, de cara a lo que tiene que ser la relegitimación de todas nuestras autoridades en un proceso interno de elecciones para escoger nuestras próximas autoridades. ¿Cómo han enfocado el proceso de reorganización? ¿Cómo va a ser, cómo son los pasos de ese proceso de internas del partido? Es un proceso complicado, difícil, porque queremos precisamente no cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado y darle el protagonismo a todo nuestro liderazgo social, comunitario, y vamos a tener una innovación en este proceso interno que estamos llevando a cabo para que de una vez en este proceso interno nuestras bases a nivel nacional puedan escoger a través de una pestaña nuestro próximo candidato presidencial de cara al 2024. Estamos hablando de cuántos militantes estarían participando aproximadamente. Estamos aproximadamente hablando de 150.000 participantes a nivel nacional a través de, como te digo, de líderes sociales, comunitarios, parroquiales que están ya en todo el proceso de inscripción, de recenso para poder llevar a cabo estas elecciones internas. Y como te digo, lo más importante es que vamos a innovar con una elección a través de una pestaña para poder elegir nuestro candidato presidencial interno que se medirá en unas elecciones primarias. ¿Qué perfil se persigue establecer en cuanto a la línea ideológica, a la línea política del partido de aquí en adelante? Mira, Voluntad Popular es una organización política que siempre ha creído en el liderazgo social, en el liderazgo de base. Aquí nosotros no preestablecemos requisitos, sino que simplemente sean líderes que estén dispuestos a trabajar en beneficio de la sociedad y lograr ese bien común para todos los venezolanos. ¿Cómo puede servir este proceso de reorganización de Voluntad Popular, de renovación del partido para los demás partidos, como faro, como ejemplo para los demás partidos en un momento en el que prácticamente se convierte en un clamor popular el que puedan todos los partidos renovarse, que se observen nuevos rostros, nuevos liderazgos en la política venezolana y la oposición? Sí, sobre todo uno de los aspectos más importantes y donde nosotros queremos ser realmente un faro, como tú dices, es que se puedan relegitimar todas nuestras autoridades. Lamentablemente nuestras organizaciones políticas han tenido una deuda social, histórica, electoral con todos nuestros militantes, y es por eso que a partir de este momento ese cambio de rumbo que nosotros le estamos dando a Voluntad Popular es para que todos podamos ser protagonistas, que no sea un cúpulo, que no sea un status quo, que no sea una élite la que decida el destino político de Voluntad Popular, sino que seamos todos a través de la elección y relegitimación de todas nuestras autoridades en cada uno de los municipios donde estamos nosotros presentes. Precisamente pensando ya en lo que van a ser las primarias del 2023 de cara a las elecciones de 2024, y quien ha hablado de que todavía la oposición tiene mucho camino todavía por recorrer antes de poder pensar en unas candidaturas presidenciales, ¿cómo debe ser ese camino? Mira, yo creo que aquí lo más importante es que nosotros podamos establecer un cronograma común y que sobre todo podamos darle al país un programa de desarrollo social integral al país. Si nosotros nos presentamos en las comunidades con nombres, con rostros, lamentablemente volveremos a cometer los mismos errores. Lo que tenemos que tener es un programa común, un programa de desarrollo social, un programa de desarrollo comunitario, un programa de desarrollo económico común donde nosotros le podamos hacer frente al gobierno, donde hay una verdadera alternativa de progreso, de desarrollo y de futuro para los venezolanos. ¿Hay posibilidades de que haya un acuerdo entre las distintas facciones de oposición? Nosotros en Voluntad Popular, y sobre todo esta nueva Voluntad Popular democrática, social, abierta, plural, autónoma, siempre hemos estado dispuestos a sentarnos con quien sea, en donde sea, para poder lograr ese futuro promisorio para todos los venezolanos. No tenemos ningún problema en sentarnos con cualquier factor, bien sea del gobierno, bien sea del G4, para hablar, para conversar, para presentarle ese programa común a todos los venezolanos. No tenemos ningún tipo de complejo, lo hemos venido diciendo ya desde hace bastante tiempo. Nosotros, lamentablemente, la Unión Europea dijo que nosotros éramos una minoría, que ahora dirigíamos Voluntad Popular. No somos una minoría, somos una mayoría de bases a nivel nacional en los 335 municipios de Venezuela, donde estamos hablando precisamente de democracia interna, de liderazgo político y de protagonismo político. El protagonismo político que menciona pareciera que se ha diluido en la oposición en cuanto a un líder que sea un rostro visible en las distintas facciones, incluso de la oposición. ¿Qué perfil debe tener? Hablaba del perfil político que debía tener Voluntad Popular de ahora en adelante, pero ¿qué perfil debe tener
un líder visible, un candidato presidencial de cara a las elecciones de 2024? Te insisto, Gregorio, no es un líder visible, no es una persona que tiene que tener unos requisitos preestablecidos. Para nosotros en Voluntad Popular el debate que vamos a dar es que sean nuestros liderazgos de base los que puedan decidir, los que tengan la oportunidad de ser protagonistas y establecer una ruta, un camino para que digan, estas son las personas que nos tienen que representar, este es el líder que nos tiene que representar, pero también que nosotros podamos, con los distintos factores políticos de la oposición, que le hacemos oposición al gobierno de Nicolás Maduro, podamos también tener un programa común. En este momento, hoy, lo más importante es que podamos tener un programa común de desarrollo, como te decía, económico, social, cultural, político, económico, que nos pueda llevar de verdad a un país distinto, a un país mejor para todos los venezolanos. ¿Cuáles son los rasgos principales que apuestan, a los que apuestan desde Voluntad Popular para ese programa común? Mira, es evidente que hoy Venezuela a nivel nacional tiene un déficit social, un déficit de infraestructura muy grave. El tema del agua por tubería es uno de los temas más sensibles, donde lamentablemente a la mayoría de los venezolanos no nos llega agua por tubería, y es ahí donde nosotros tenemos que esforzarnos a través de nuestros equipos técnicos, ingenieros, economistas, que podamos desarrollar estos nuevos programas, pero que también podamos salvar los que ya están. Siempre te he hablado del acueducto regional del centro, que es uno de los proyectos más ambiciosos en materia de suministro de agua para toda la zona central del país. Tenemos que reactivarlo, tenemos que repararlo y tenemos que presentar esas propuestas que sean precisamente con todas nuestras comunidades y que sean ellos los protagonistas. Y una vez que tengamos ese programa común donde nos podamos ponernos de acuerdo, es que entonces nosotros decidiremos quién va a ser la persona o los líderes que van a ejecutar esos programas en el 2024. ¿Cómo percibir los últimos movimientos de Estados Unidos? ¿Cómo se reciben desde Voluntad Popular en cuanto a los movimientos de la administración Biden, en cuanto al relajamiento de algunas sanciones, a las posibilidades de reactivar la actividad comercial y el intercambio entre algunas empresas, en este caso específico Chevron, y el gobierno de Venezuela? Mira, nosotros celebramos todo lo que sea en beneficio de Venezuela, todo lo que sea en beneficio de procurar más inversiones para el país, que generen precisamente empleo, que generen riquezas para Venezuela, nosotros lo vamos a celebrar. Nosotros brevemente te digo y te lo explico, lamentablemente nosotros en el 2020 fuimos producto de una ofensiva inhumana, mediática, porque decidimos cambiar el rumbo de la política en Venezuela, en la Asamblea Nacional, pero a pesar de que nos sembraron, nosotros germinamos como semilla en todo el país con nuestro liderazgo, diputados, alcaldes, y todo lo que nosotros dijimos, todo lo que nosotros advertimos, todo lo que nosotros señalamos en su momento, hoy gracias a Dios se está viendo. Llueve y escampa, nosotros hoy estamos muy agradecidos con todo lo que ha venido sucediendo y consideramos que es muy importante que podamos ponernos de acuerdo para que esto vaya en beneficio de todo el pueblo de Venezuela. Diálogo en México, se habla ya de una reanudación, hay un primer acercamiento. ¿Cuál es el punto de partida? ¿Cuál es el punto de inicio? ¿Cuál debe ser también el eje central de una nueva etapa del diálogo? Mira, el diálogo yo creo que es muy importante para que de una vez por todas este grupo denominado el G4 entienda que a través de la anarquía, a través del desorden, a través de la violencia, a través de las protestas sin ningún tipo de sentido, puedan entender, puedan aceptar de una vez por todas que aquí hay un gobierno, que aquí hay liderazgos alternativos de oposición como nosotros que decidimos tomar un rumbo y que ellos también tienen que entender que es el rumbo de las elecciones, que es el rumbo a través de la elección popular y darle protagonismo a todos nuestros liderazgos, como se lo dieron el 21 de noviembre, por cierto, donde hoy en día el G4 tiene representantes en alcaldías, tiene concejales, tiene diputados. Nosotros esa pelea tenemos que darla es en las elecciones. Es importante que el diálogo se convierta en México en eso, en un eje fundamental para que puedan entender que es a través de las elecciones que nosotros vamos a lograr las mejorías para todos los venezolanos. ¿Puede haber diálogo en México entre la plataforma unitaria, que es un sector de la oposición, y el gobierno, sin haber pasado antes por un diálogo dentro de la oposición, entre las distintas facciones, la Alianza Democrática, el G4, etcétera? Te insisto, Gregorio, no tenemos ningún tipo de complejo. Vayan a México, siéntense, hablen, pónganse de acuerdo. Nosotros luego aquí decidiremos, ¿verdad? Como tendremos que decidir de manera responsable, histórica, si nos vamos a contar en unas primarias para poder escoger un programa común y un candidato único para enfrentar a Nicolás Maduro. Pero más allá de esa voluntad de que vayan y después hablan con nosotros, le pregunto, ¿lo considera usted
conveniente primero que vaya un sector de la oposición a hablar con el gobierno en México y después sentarse acá? ¿No debería ser primero oposición en conjunto, unida, a hablar después con el gobierno? No, porque el G4 no está convencido que la vía es electoral. Nosotros estamos convencidos de que la vía es electoral en el 2024. Vayan a México, dialoguen, pónganse de acuerdo, establezcan sus condiciones que van a participar. Luego, en Venezuela, nosotros nos pondremos de acuerdo. Si ellos quieren, nosotros queremos. Nosotros estamos dispuestos a medirnos contra quien sea. Capriles, Henry Ramos Alup. Nosotros tendremos nuestro candidato en la Alianza Democrática porque lo escogeremos a través de una primaria, pero nosotros ya estamos claros y hemos entendido que la democracia se defiende y el venezolano se defiende con más democracia y con elecciones. Nos queda un minuto. Había una propuesta del MAS de que las primarias de la oposición debían ser a 2 vueltas. ¿Comparten esa visión o cuál es la fórmula que ustedes consideran que debe ser la de primarias en la oposición? Lo más importante es que nosotros nos podamos poner de acuerdo, el G4 y la Alianza Democrática, en escoger un solo candidato. Nosotros no tenemos ningún complejo en medirnos en unas primarias con la Mesa de la Unidad, la Alianza Democrática, los partidos que conformamos la Alianza Democrática, Voluntad Popular, COPEI, Acción Democrática, estamos dispuestos, Avanzada Progresista, estamos dispuestos a medirnos en unas primarias contra quien sea. El enemigo no son ellos, el adversario no son ellos. Nosotros debemos enfrentarnos por un mejor país, es contra el gobierno de Nicolás Maduro. Gracias por acompañarnos hoy. Estuvo con nosotros Guillermo Luces, coordinador nacional de Voluntad Popular, en la entrevista matutina por Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Continúen con más de nuestras mañanas informativas. Ya viene Noticiero Venevisión. Fuerte abrazo. Entrevista matutina